Hola, hola, chicas y chicos hermosos y hermosas de, de este bookcast que estamos haciendo desde hace 3 semanas, algo así, cuando hicimos nuestra primera sesión de la lectura y comentarios de este preciosísimo libro, La voz del silencio de Madame Blavatsky. Si tú estás aquí por primera vez o vas a ver este video en diferido por primera vez, tenemos otro video que es el uno, eh, donde podrías complementar lo que vamos a ver ahora, ¿no? Así que bueno, antes de eso, antes de empezar con nuestro video, no sé si antes o al final, ya se me cayó una hoja, tenemos otro libro precioso que les compartí también. Este se llama Vida, punto y aparte. Este es de José Manuel Gutiérrez Lorenzo, mi amado precioso que ya desencarnó en este año y nos dejó un legado de poemas que la verdad he de presumir, el 90% de los poemas, yo fui la musa, la musa inspiradora. Y me encantaba porque le decía a mis amigas, ¿no? Le digo, es que hasta cuando se enoja conmigo hace un poema. Me acuerdo un día que, que me dijo, vamos a hacer tal cosa. Y yo le dije, no puedo porque voy a ir al cine con mi amiga. Le dije, no. Y me dijo, ¿prefieres ir al cine con tu amiga que íbamos a hacer X, no? Y digo, ay, es que ya lo habíamos planeado. Y entonces se ofendió, como marca el manual, ¿no? Hizo un poema. Hizo un poema. Cuando se elige no sé qué cosa antes que el amor y no sé qué, le digo, eso se te conviene, te, este, te inspiras. O sea, hasta los pleitos eran con poema, así que muy bonito, muy bonito. Bueno, vamos a leer el que sea, todos son preciosos. Y este vamos a leer, se llama Tan solo busca la verdad en ti. Y ahí va, ¿ok? Dice así, dice, ¿cuántas veces vemos una señal que conforma nuestra creencia sobre algo, que nos dice que vamos por el camino correcto? A veces la buscamos y aparecen, y así sabemos que vamos en la dirección acertada. Es mucho más fácil tan solo cerrar los ojos y sentir. Así veremos en el corazón que que las señales tan solo eran latidos de verdad, que nuestro ser nos muestra afuera como evidencia de certeza, porque aún no hemos aprendido a buscar dentro, la verdad, perdón, a buscar la verdad dentro nuestro y nuestro propósito dentro de nuestra esencia. Dentro de ti siempre está la vida. Ah, qué bonito. O sea, traducción, le vamos a hablar de Cábala Lej Leja. Lej Leja, ve a ti, ¿no? De por allá, Lej Leja. Entonces, así, hay un montón de poemas aquí y me da mucho gusto compartirles este libro precioso, que vamos a hacer la versión latinoamericana, porque eso me lo mandaron nuestros sobrinos de España. ¿Está en alguna editorial para...? Es lo que te iba a decir, todavía no, acá en México no está disponible, pero lo vamos a editar en México también y ya les compartiré dónde poder adquirirlo, pero está hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, ¿saben qué? Lo leo, eh, todos los poemas me los pasó en algún momento y mira, y mira, hice este, ¿no? Y, y es muy bonito porque, ¿sabes cómo siento? Como que sí está, ¿ves? O sea, no tengo ese sentido, de hecho, ni aunque no tenga el libro, no tengo ese sentido de separación. Es interesante como justamente hoy pensaba en la ecuación la ecuación de Dirk, que cuando dos moléculas han estado en contacto en algún punto, aunque se separen a distancias kilométricas y todo esto, esa conexión perdura, ¿no? Y no, no tengo, como algunas personas pueden pensar, el duelo de fallecimiento, porque no sé por qué, o no sé por qué, pero no logro percibir la pérdida. O sea, no tengo esa sensación de pérdida.
y las personas sufren porque sientes que perdieron. Y es verdad que ya no está en 3D, pero no tengo esa sensación. Así que, no sé, es mi experiencia y la verdad, le doy gracias a Dios que puedo vivirla así, porque de otro modo creo que podría estar en el drama, ¿no? Llorando la pena día y noche, sí. Entonces mejor no, mejor este, lo vemos de otro modo y todo siempre es para bien. Así que me encantó compartirles ese poema. Y bueno, cuando esté el libro editado en México y pueda estar disponible en Amazon, ya les avisaré para que lo adquieran. Estoy hablando con la editorial, de hecho, ya sobre ese tema. Y voy a meter mi cuchara en el libro, también en la edición de América. Así que va a estar interesante, ya les contaré. Por lo pronto nos vamos a platicar de, ay, este libro hermoso que me puede encantar. Es así una cosita chiquitita que tú dices, ay, pero ¿esto qué? Ay, cada palabra maravillosa, poderosa y potente de la genia de genias de Madame Blavatsky, que me encanta la tipa. Me encanta todo lo que hablan mal de ella y todo lo que hablan bien de ella, ¿no? Es interesante, es interesante. Y creo que muchas veces, como platicábamos en algún momento, Madame Blavatsky, pues obviamente una de sus obras más importantes, La Doctrina Secreta, eh, la, la juzgaron mucho de la escritura de la Doctrina Secreta, obviamente en estas épocas y en esos años donde ella estuvo en esta encarnación, en los años 1830 y algo, ¿no? Obviamente paradigmas, creencias, valores, todo que estaba muy adelantada a su tiempo. Entonces, con la palabra famosísima de ocultismo, ¿no? Y bueno, ocultismo, como les he dicho, pues no es nada del diablo y esas cosas. Es tan sencillo como lo que está oculto, punto. Entonces, se revela, se muestra y entonces deja de estar oculto. Y como leímos en el poema de José, como estas señales, como fíjate, lo abrimos así en donde cae y todo está sincronizado, cómo a veces necesitamos estas cuestiones externas como señales que nos informan lo que de hecho ya tenemos adentro, pero no está manifestado, ¿no? Y a veces somos como raros, y lo digo por mí, que a veces estamos buscando la experiencia o la señal física tangible de algo, de cualquier situación, una respuesta o algo, y no vemos que ya esto ya está en ti. Y, o al revés, sabes que está en ti y entonces se expresa de manera densa y lo puedes ver de, ah, era eso. Porque al final de cuentas, lo único que hacemos nosotros como experiencia de los seres humanos y cualquier ser humano es densificar la luz de algún modo. Entonces la luz viene por capas, por etapas y por mundos que va pasando de mundo en mundo hasta poder densificarse. Así que este libro, en algún punto, ahorita parece papel, pero en algún punto es algo abstracto que logró densificarse hasta acá, ¿no? O también este marcador, o tú mismo, o yo mismo, tu propia cuerpo. En resumen, es como si fuera luz condensada o luz densificada. Así que vayamos a esta parte de interna, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La voz del silencio de Elena Petrona Blavatsky. Hicimos la vez pasada la lectura del fragmento número 1 de su libro La voz del silencio y ahorita vamos a leer un poquito el fragmento 2 que se llaman Los dos senderos. ¿Alguien me quiere comentar algo que recuerde y que le haya resonado en estos días sobre lo que vimos en la lectura número 1, en nuestra reunión de Bookcast número 1? ¿O ya de plano se nos borró? O bueno, no vamos a decir que se nos borró, se fue muy profundo en mí y ya no me acuerdo que en realidad eso es.
¿Alguien quiere comentar? Hola, yo. José, gracias, muy amable. Gracias por Pues, presentarme. bueno, yo me quedo con la parte, digamos que, de hecho, como el propio título del libro lo dice, ¿no? O sea, la voz del silencio, para que tú te puedas escuchar, ¿no? Para que puedas, de alguna manera, como vimos también, ¿no? Vencer todo eso que hay en el exterior, referencia externa, pues es un gran reto, ¿no? Porque como dices tú también, o sea, las cosas ocurren, tú las traes, digamos, dentro, pero ni siquiera a veces las ves por lo mismo, ¿no? O sea, como dicen, es más fácil que veas las situaciones, digamos, externas, pero no ves la paja que tienes en el ojo, ¿no? O sea, No. de alguna manera es eso. Entonces, para mí yo me quedo con esa parte, que para mí siempre el reto va a ser, de alguna manera, el poder silenciar, callar esta mente de mente, ¿no? Para poder ir a ti y en verdad escuchar el silencio y que ese silencio te hable, o sea, que ese, pues no sé cómo decirlo, em, ese ser que eres tú, pues, o sea, al final se exprese, que de alguna manera, pues no es con palabras, ¿no? Sino es precisamente de alguna manera, con este entendimiento que hay de esos mundos sutiles que nos hablan sin que sea necesariamente con palabras, ¿no? Gracias, gracias, José. Y en el fragmento número 1, una de las palabras o frases impactantes del libro de La voz del silencio decía, mata a la asesina, ¿no? A la mente de mente, que tiene que ver con este exceso de pensamientos. Y creo que todos pasamos por eso, ¿no? De pronto estoy pasando por algunas situaciones en las que me doy cuenta que quiero resolverlo. O sea, pero a ver, ¿a ti quién te puso para resolver eso? Tú no estás para resolverlo, sino para observarlo. ¿Me explico? Pero ves que de pronto queremos que esto no, esto sí, que pase así, que pase así. Tú, o sea, como decía el poema de José, y gracias por ese poema, hay que ver solamente el panorama, o sea, ver lo que está pasando, observar las señales y por qué a veces nos ponemos, y lo digo por mí, de así tiene que ser la experiencia, no tiene que ser así. O sea, me estoy regañando, ¿ok? Porque hay cosas que de verdad, me observo que quiero que así no sean, que debe de haber un mono. Y todavía me engaño más, ¿eh? Les voy a decir en qué, en que sea para bien, es que es para bien. O sea, alguna situación, una persona que está pasando una situación difícil. Y entonces le quiero ayudar, pero le quiero ayudar en exceso de, a ver, la circunstancia es esta y esto debe de estar así, porque tú no puedes ayudarle más, pero tú quisieras ayudarle más y entonces estás inventándole lo negro pensando cómo ayudar más en esa situación o cómo cubrir más esa situación. Cuando realmente no te toca eso, te toca vivir la experiencia, que la persona viva su experiencia y que tú como acompañante de la experiencia, también lo ibas. ¿Sabes cuándo nos pasa más eso? Cuando son con nuestra familia, sobre todo, ¿no? O sea, con los hijos, los padres, empezando con los hijos o con el marido. Los hijos, hasta no decimos esa cosa de los hijos de que, que está el niño enfermo o algo le pasó y en nuestra mente decimos, ay, que me duele a mí, pero a mi hijo yo. No, ¿quién ha pensado eso de los que tienen hijos? Así como que sufra yo, pero mi hijo no. Sobre todo las mamás, dice José que él no. Los papás, benditos papás. Bueno, las mamás, sí, no sé, Vero o Zaira, que sobre todo cuando son pequeñitos, ¿no? Ay, que no le duele aquí, que no le duele allá. O sea, en lugar de observar como acompañando la experiencia, queremos interrumpir la experiencia para que la experiencia de el chiquillo o la chiquilla sea distinta. Y entonces desde eso me observo ahora, en estos últimos días, pasando una experiencia con un familiar, que quisiera que no le pasen esas cosas, pero, pero ahorita justo en esos días también me observo, digo, a ver, respira, 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 cálmate, cálmate, cálmate. Al final de cuentas, tú no tienes el control y
y leía un libro, me gusta mucho leer, y leía un libro y una frase que me dio así como un estate quieta. Decía, a veces hay problemas cuando el mensajero se cree la fuente. Ouch, ¿no? Y dije, ay, ya pues, ya cálmense, ¿no? Cuando el mensajero se cree la fuente, tú eres el mensajero, tú eres el que acompaña, tú eres el que observa, tú eres el que puede estar ahí, pero tú no eres la fuente, tú no eres la luz, tú no eres la luz, tú estás, si acaso, en comunidad y en compañía y en círculos concéntricos, así como van, siendo una persona o varias personas que están acompañando en el proceso a otra persona, pero el proceso es de la persona y tú no eres la fuente para cambiar las circunstancias, tú eres el mensajero. Eso es en la parte de la compañía, ¿no? En la parte cuando tú eres el que brinda o da algo, ya sea atención, recursos económicos, lo que sea, en ese sentido más tangible, también podemos cerrar en pensar que nosotros somos, es que soy tan bueno que doy esto, ¿no? O sea, espérate, tú eres el mensajero, no eres la fuente. Ahora, qué bueno que tienes la suerte y la bendición de ser el mensajero y no estar en la posición del necesitado. O sea, del que puede pasar luz, no el que la necesita, ¿ves? Así que interesante. O sea, yo solita me, me regaño, me animo, me todo, ¿no? Observando en la vida diaria. No, porque suena muy bonito todo en libros, pero realmente lo que tenemos que saber es que la experiencia en sí, la experiencia ya en serio, la experiencia en sí, nos está informando un montón de cómo estamos, sí o no, eh, canalizando la luz creadora, la luz abracadabra, ¿no? Así que, pues gracias a Madame Blavatsky, gracias a todos y cada uno, porque también en nuestros círculos, en nuestro entorno, todos somos como co-creadores de la experiencia del otro. O sea, no podría estar haciendo esto que se llama el bookcast de Aide Flores o con Aide Flores si ustedes no estuvieran aquí. ¿Qué le iba a hablar al aire o qué? A lo mejor luego lo ponía en YouTube, ¿no? Y ahí alguien lo vería, pero no es lo mismo estar hablando al aire que hablando con alguien. Y entonces no puede haber una transmisión de luz si no hay vasijas. Así que primeramente les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí. A José, a Ara, a Zaira, a Vero, iPhone, Ofe, Eli, Marce, Maga y Nayeli por estar acá. Y a todos los demás que lo van a ver luego en diferido en las redes sociales. Gracias, gracias, gracias por ser vasija. Y gracias que la vida y la luz y todo nos enseña que no eres la luz, eres el cable, ¿ok? Eres el, el cable, el conductor, el tubo, como quieras decirle. Así que gracias a todos. Y vamos a empezar a leer La Voz del Silencio, fragmento 2 de esta preciosísima persona que habitó en este mundo, Madame Blavatsky. Y vamos a hacerlo también para que esta expansión de conciencia que tenemos en estas sesiones, todo lo que hacemos en nuestra vida debe de ser luz, debe de iluminar. Por eso a veces pongo, sé una candela que enciende otras candelas. Todo lo que hacemos tiene que sumar a algo. O sea, una vez estaba leyendo otro libro, que no recuerdo cómo se llama, por ahí está, pero decía, todo lo que hagas tiene que tener un propósito de beneficio. Y yo decía, ¿cómo? Porque luego entendemos mal, entendemos este sentido altruista de yo hago las cosas sin ganas de recibir nada a cambio, ¿no?
Sí, no, pero esa cuestión que nos pusieron en la mentecita loca de la no voy a recibir nada, lo que te está enseñando es justamente a no saber recibir. En la cábala hablamos que la cosa para la cual estás es para recibir, y la cábala significa recibir de hecho. Entonces, Madame Blavatsky también era una cabalista profunda, tremenda y majestuosa y maravillosa. Entonces, saber recibir. Y en ese sentido, no recuerdo el título del libro, a ver si lo veo, pero decía, si no vas a hacer nada, no hagas nada que no sepas que vas a tener un beneficio. Y cuando decimos beneficio, normalmente en nuestra perversidad de la mente pensamos dinero, ¿no? O sea, lo primero que piensas es dinero, que me van a dar esto, que me van a dar lo otro. No, no nada más eso. El beneficio principal es poder ser un instrumento que canalice luz. O sea, si tienes un cable, han visto los cables en la electricidad, ¿no? Que hay cables que le llaman los ingenieros en electricidad y eso, el calibre del cable. Hay cables que pueden transmitir un calibre así, hay con trabajos un foco chiquito, ¿no? Y hay cables, por ejemplo, los cables de alta tensión son hasta gruesos, ¿no? Son gordos, enormes. ¿Por qué? Porque pasan mucha luz, mucha energía. Entonces, nosotros, como cables, como instrumentos de la fuente de canalizar luz, tenemos que tener un objetivo en todo lo que hacemos. Entonces, en esta hora yo les propongo, les digo que esto que vamos a estar repasando, con esta conciencia que se nos va a despertar cuando estamos leyendo el libro, e incluso con todo lo que ya estamos hablando, está generando una expansión. Ahora, ponle intención a la expansión. Esa es tarea para ti. Ponle intención a la expansión. O sea, que no nada más salga porque sí, sino que voy a hacer esto para que, dedicado ¿para qué? Para que a lo mejor mi hija tenga un mayor entendimiento en las materias y pase a su examen, a lo mejor que mi hijo le salgan bien sus deportes, que a mí me salga bien tal negocio, que yo pueda lograr tal cosa. ¿Me explico? O sea, tienes que ser siempre y estar pensando todo lo que hagas 24/7, que tienen que tener un propósito luminoso de, de conseguir algo, de lograr algo. Porque si no lo tienes así, entonces estás desperdiciando luz. O sea, ¿para qué le pasas la luz a un foco? Que aquí tenemos varios, ¿no? ¿Para qué le pasas la luz a un foco? Lo enciendes con el propósito de iluminar, ¿no? O sea, no andas prendiéndolo nomás así. Tiene que tener un propósito. Si algo tan simple como encender la bombilla tiene un propósito, toda tu vida, toda mi vida, todas mis acciones deben tener un propósito. ¿Sabes por qué la gente luego se pone deprimida, sin sentido, aburrida, ¿no? Una persona que se aburre, que dice, ay, qué aburrida es la vida, o ay, qué aburrido esto, otra vez lo mismo, o sea, amanece y en lugar de decir, ay, ¿qué voy a hacer hoy? Es, ay, otra vez lo mismo. Sí, parece lo mismo, pero no es lo mismo. Son los mismos niños que llevas a la escuela, el mismo marido que les da desayunar, a lo mejor no has cambiado ni siquiera tu ajuar de ropa, ¿no? Pero es la misma ropa que te pones siempre, pero es otra oportunidad de iluminar de un modo distinto y de canalizar luz de otra manera. Entonces, toda esta historia es para decirles que están aquí no solo como oyentes o espectadores, sino como vasijas que iluminan. Y en esa conciencia, este tiempo que estamos dedicando a esto, tú intenciónalo y disponlo para algo. O sea, ¿qué beneficio en los mundos superiores requiero hoy para con esto que estoy haciendo? Y a lo mejor puedes decir, tiene que ser algo muy místico, superior, elevado. No, a lo mejor, ay, es que tengo que pagar la renta, necesito pagar la renta, ¿no? La luz, el agua, el teléfono, el internet, lo que sea, que pueda parecer totalmente banal o egoico, pero ¿y qué es lo que ocupo hoy? A lo mejor mañana ocupo entendimiento y sabiduría, ¿no? No, hoy necesito pagar la nómina, hoy necesito pagarle a los trabajadores.
Ya, o sea, ¿para qué a veces nos confundimos. No es andar ahí en la vida como flotando y levitando, es en la acción de la vida diaria que nosotros seamos capaces de bajar esa luz, esa energía para que se manifieste de las maneras que necesitamos o ocupamos en nuestro día a día. Así que pongan la intención, ¿ok? Pongan la intención. Yo también le pongo intención. Y ahora sí vamos a empezar. Fragmento número 2 de este libro precioso que se llama La voz del silencio de Madame Blavatsky. Y empezamos. El título del fragmento es Los dos senderos. Y dice así: y ahora, oh maestro de compasión, indica el sendero a otros seres humanos. Observa a todos aquellos quienes, tocando para ser admitidos, esperan en la ignorancia y en la oscuridad, para que la puerta de la dulce ley se abra de par en par. La voz de los candidatos. ¿Acaso tú, maestro de tu propia misericordia, no revelarás la doctrina del corazón? ¿Te negarás conducir a tus servidores al sendero de la liberación? Dice el maestro. Los senderos son 2, las grandes perfecciones 3, 6, las virtudes que transforman el cuerpo en el árbol del conocimiento. ¿Quién se acercará a ellos? ¿Quién entrará primero en ellos? ¿Quién oirá primero la doctrina de los 2 senderos en uno? La verdad develada acerca del corazón secreto. La ley que, apartándose de la erudición, enseña la sabiduría y revela un relato de penas. Es desalentador ver que Alaya beneficie tampoco a los seres humanos, ya que todos la poseen y son uno con la gran alma. Observa cómo, análogamente a la luna que se refleja en las olas tranquilas, Alaya es reflejada por lo pequeño y lo grande, y su reflejo se encuentra en los átomos más diminutos. Sin embargo, no logra alcanzar el corazón de todos. Es una desdicha que pocos seres humanos se beneficien de este don, del beneficio inapreciable de aprender la verdad, la percepción justa de lo existente y el conocimiento de lo inexistente. Dice el discípulo: oh maestro, ¿qué debería hacer para alcanzar la sabiduría? Oh sabio, ¿y qué debería hacer para obtener la perfección? Busca los senderos. Sin embargo, oh Lano, sé de corazón puro antes de emprender tu viaje. Antes de dar tu primer paso, aprende a discernir lo real de lo falso, lo transitorio de lo perdurable. Aprende sobre todo a distinguir entre el saber de la cabeza y la sabiduría del alma, la doctrina del ojo y la del corazón. Sí, la ignorancia es como un vaso cerrado y sin aire. El alma es el pájaro cautivo en su interior. No gorjea ni puede mover una pluma. El cantor se enmudece, se entorpece y exhausto muere. Hasta la ignorancia es preferible al saber de la cabeza sin la sabiduría del alma que lo ilumine y lo guíe. Las semillas de sabiduría no pueden germinar ni crecer en un espacio sin aire. Para vivir y cosechar experiencia, la mente necesita anchura y profundidad y puntos que la dirijan hacia el alma diamante. No busques estos puntos en el reino de Maya, sino que elévate más allá de las ilusiones. Busca el Sat eterno e inmutable, desconfiando de las sugerencias falsas de la fantasía. Porque, puesto que la mente es como un espejo, acumula polvo mientras refleja y necesita la dulce brisa de la sabiduría del alma para que saque el polvo de nuestras ilusiones. Trata, oh principiante, fundir tu mente y tu alma. Apártate de la ignorancia y de la ilusión. Voltea tu cara del mundo ilusorio y no confíes en tus sentidos, que son falsos, pero dentro de tu cuerpo, en el tabernáculo de tus sensaciones, busca en lo impersonal al hombre eterno, y al haberlo encontrado, mira al interior. Eres Buda. Evita el elogio o devoto. Las alabanzas llevan a la autoilusión.
Tu cuerpo no es el yo. Tu yo está inherentemente desprovisto de cuerpo e impermeable al elogio o a la crítica. La alabanza propia o discípulo es como una torre elevada a la cual ha ascendido un loco altivo. Allí está sentado en soledad, orgullosa e inadvertido de todos, excepto de sí mismo. El sabio rechaza el falso saber que la buena ley esparce a los vientos. Su rueda gira por todos, el humilde y el soberbio. La doctrina del ojo es para la muchedumbre. La doctrina del corazón es para los elegidos. Los primeros repiten orgullosos, mira, yo sé. Los segundos, los que han cosechado en humildad, confiesan en voz baja, así he oído. La doctrina del corazón o discípulo es llamada gran tamizador. La rueda de la buena ley sigue adelante rápidamente. Muele de noche y de día, separando del grano dorado la cáscara sin valor. La cáscara sin valor de la harina, los desechos. La mano del karma guía la rueda. Las revoluciones marcan los latidos del corazón kármico. El verdadero conocimiento es la harina, el falso saber la cascarilla. Si quieres nutrirte con el pan de la sabiduría, debes amasar tu harina con las aguas cristalinas de Amrita, pero si amasas tus escorias con el rocío de Maya, solo puedes producir alimento para palomas negras de la muerte, las aves del nacimiento, del decaimiento y del dolor. Si te dicen que para llegar a ser un Arán debes cesar de amar a todos los seres, diles que mienten. Si te dicen que para obtener la liberación debes odiar a tu madre y descuidar a tu hijo, negar a tu padre y llamarle amo de casa, renunciar a toda compasión por los seres humanos y los animales, diles que sus lenguas pronuncian falsedades. Y así enseñan los tirquitas, los no creyentes. Si te han enseñado que el pecado nace de la acción y la bienaventuranza de la inacción absoluta, diles que yerran. La impermanencia de la acción humana, la liberación del yugo de la mente por la cesación de pecados y faltas, no son para los egos devas. Así dice la doctrina del corazón. El dharma del ojo es la encarnación de lo externo y lo inexistente. El dharma del corazón es la encarnación de Bodhi, lo permanente y perdurable. La lámpara arde luminosa cuando la mecha y el aceite están limpios. Para limpiarlos hace falta un limpiador. La llama no siente el proceso de limpieza. Las ramas de un árbol son sacudidas por el viento y el tronco queda inmóvil. La acción y la inacción pueden estar en ti. Tu cuerpo agitado, tu mente tranquila, tu alma tan límpida como un lago de una montaña. ¿Quieres convertirte en un yogi del círculo del tiempo? Entonces, Olano o devoto, no creas que sentándote en las forestas oscuras, en orgullosa reclusión y apartado de los seres humanos, alimentándote de raíces y hierbas, aplacando la sed con la nieve de la gran cordillera, te conduzca a la meta de la liberación final. No pienses que rompiéndote los huesos y fustigando la carne y los músculos, te unes a tu yo silencioso. No pienses que, oh víctima de tus sombras, hayas cumplido con tu deber hacia la naturaleza y los seres humanos, una vez conquistados los pecados de tu burda forma. Los bienaventurados desdeñan comportarse así. El león de la ley, el Señor de la misericordia, percibiendo la verdadera causa del pesar humano, dejó inmediatamente el dulce, sin embargo, egoísta reposo de la selva tranquila. De Aranyaka, el que se convirtió en el maestro de la humanidad, después de Julai, había entrado en el nirvana y predicó en el monte y en la planicie, dando discursos en las ciudades, a los devas y a los seres humanos y a los dioses. Siembra acciones bondadosas y cosechará su fruto. La inacción en un acto compasivo se convierte en una acción en un pecado mortal. Eso está interesante.
La inacción en un acto compasivo se convierte en una acción en un pecado mortal. O sea, lo que no haces cuando puedes ser compasivo con alguien, no te es contado como justicia. Así dice el sabio, te abstendrás de la acción. ¿No es así que tu alma obtendrá su liberación? Para llegar al nirvana hay que alcanzar el conocimiento del yo superior, y el conocimiento del yo superior es el hijo de las acciones amorosas. Ten paciencia, candidato, como aquel que no teme ningún fracaso ni acaricia ningún éxito. Fija la mirada de tu alma en la estrella de la cual eres un rayo, la estrella flamígera que brilla en las profundidades lóbregas del ser eterno, los campos ilimitados de lo desconocido. Ten perseverancia, como aquel que todo lo sobrelleva para siempre. Tus sombras viven y se desvanecen. Lo que en ti vivirá siempre, lo que en ti sabe, porque es conocimiento, no es de la vida transitoria, es el hombre que ha sido, es y será, para el cual la hora nunca suena. Si quieres cosechar dulce paz y reposo, discípulo, siembra con semillas de mérito los campos de las cosechas futuras. Acepta las penas del nacimiento. Retírate de la luz del sol y entra en la sombra para hacer más sitio a los demás. Las lágrimas que riegan el suelo árido del dolor y del sufrimiento hacen germinar los retoños y los frutos de la retribución kármica, del horno de la vida humana y de su humo negro. Se elevan llamas aladas, llamas purificadas que ascienden más y más bajo el ojo kármico y por fin tejen la tela gloriosa de las 3 vestiduras del sendero. Esas vestiduras son Nirmanayaka, Sambhojayaka y Dharmayaka, la vestidura sublime. Es verdad, la vestidura sagna puede otorgarnos la luz eterna, mas la vestidura sagna solo proporciona el nirvana de la destrucción. Pone fin al renacimiento. Sin embargo, Olano también mata la compasión. Los budas perfectos que se visten de la gloria del Dharmayaka ya no pueden ayudar a la humanidad en su salvación. Ay, deberían los yoes ser sacrificados al yo, la humanidad al bienestar de las unidades. Sabe, oh principiante, que este es el sendero abierto, el camino hacia la beatitud egoísta de la cual se apartan los bodhisattvas del corazón secreto, los budas de la compasión. Vivir para beneficiar a la humanidad es el primer paso. Practicar las 6 virtudes gloriosas es el segundo. Ponerse la humilde vestidura del Nimaryaka es renunciar a la beatitud eterna por el yo, a fin de seguir ayudando a la salvación del ser humano. Alcanzar la beatitud del nirvana para renunciar a esta es el plazo supremo y final, el más elevado en el sendero de la renunciación. Sabe, oh discípulo, que este es el sendero secreto escogido por los budas de la perfección que sacrificaron el yo a yoes más débiles. Sin embargo, si la doctrina del corazón es demasiado elevada, si tú mismo necesitas ayuda y temes ofrecerla a los demás, entonces tú, de corazón tímido, sábelo con tiempo, conténtate con la doctrina del ojo, de la ley. Sin embargo, ten esperanza, ya que si el sendero secreto es inalcanzable este día, tendrás acceso a ese sendero mañana. Sabe que ningún esfuerzo, ni siquiera el más pequeño, en la dirección justa o equivocada, puede desaparecer del mundo de las causas. Hasta el humo esparcido no queda sin huella. Una palabra severa pronunciada en vidas pasadas no será destruida, sino que siempre vuelve. El pimentero no da rosas, ni la estrella plateada del dulce jazmín se convertirá en una espina o en un cardo. Puedes crear este día tus oportunidades para mañana en este gran viaje. Las causas sembradas cada hora producen cada una su cosecha de efectos, ya que la justicia es impasible, gobierna el mundo, con un impulso poderoso de acción infalible. Entrega a los mortales vidas de felicidad o de miseria, la progenie kármica de todos nuestros pensamientos y acciones anteriores. Por lo tanto, toma todo el mérito en reserva para ti.
Oh tú de corazón paciente, ten buen ánimo y conténtate con tu destino. Ese es tu karma, el karma del ciclo de tus nacimientos, el destino de quienes, en su dolor y sufrimiento, han nacido contigo, regocijándose y llorando de vida en vida, encadenados a tus acciones previas. Actúa para ellos hoy y ellos actuarán para ti mañana. De la yema de la renunciación al yo, brota el dulce fruto de la liberación final. Aquel que, por miedo a Mara, se abstiene de ayudar al ser humano, por temor de actuar para el yo, está destinado a perecer. El peregrino que quiere refrescar sus miembros exhaustos en las aguas vivas y sin embargo no se zambulle, temiendo que la corriente lo arrastre, corre el riesgo de sucumbir al calor. La inacción basada en el temor egoísta solo produce frutos malévolos. Hasta ahí vamos, ahorita seguimos. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Alguien quiere comentar? ¿Vero? Y esta parte del Dharma del ojo del que habló, que dice que ese Dharma es la encarnación de lo inexistente. Es como podemos observar ese Dharma cuando en verdad encarnamos aquello que reconocemos que somos en esencia, ¿no? Porque en realidad es la inexistencia, es esa parte que no es física. Gracias, Vera. El Dharma es algo positivo. El Dharma son como, por decir, bendiciones o herramientas o energía luminosa que viene en nuestra vida, en nuestra encarnación presente, a causa de encarnaciones pasadas. Y el karma no es negativo, pero son tareas que tenemos por hacer en esta encarnación que no hemos sido capaces de completar en encarnaciones pasadas. Así que es muy interesante que nosotros sepamos que estas cosas que tenemos como herramientas o recursos vienen de lo intangible, de lo inexistente, como dice Vero, que viene desde, como decimos en México, desde antes, ¿no? O sea, ya de muchas vidas atrás. Dicen los sabios que tenemos más o menos 777 encarnaciones y 700 de las cuales nos las pasamos en modo muy instintivo, en el alma más primitiva, que es el alma nefesh, que tiene que ver con el instinto, el deseo egoísta de recibir para sí y así. Entonces el alma va en su proceso evolutivo. Y luego otras 70 en un proceso un poquito más elevado que tiene que ver ya con la conexión del ruach, de la emoción, de cómo gestiono mi emoción con los demás y que no me voy tanto por el instinto, aunque en realidad la humanidad en esta época está muy, fíjate, está más en la emoción que en el instinto. Ya no somos tan primitivos, no estamos en la época de las cavernas, pero sí te dejas llevar por el aspecto emocional, ¿no? Ya me hizo, no me hizo, me dijo, todo. Entonces, hay en este proceso más o menos unas 70 encarnaciones y en un proceso donde ya tienes una conciencia, un pensamiento divino, no es un pensamiento material, mortal del instinto, porque el instinto también piensa, sino un pensamiento divino conectado con el yo, que no es el yo inferior, sino el yo superior o el yo elevado, que no eres tú, que, o sea, que no es tu avatar, ni tu emoción, no es tu físico, ni es tu emoción, más allá de eso. En este proceso, alrededor de 7 encarnaciones. Hay personas que conozco que tienen este grado evolutivo del alma y una cosa bien interesante, porque eso lo vemos en el árbol de la vida, ya saben, los que han trabajado el árbol de la vida, vemos en cuál etapa va
según su árbol. Y conozco personas que están en el proceso de las últimas 7 encarnaciones, puede ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Y en esta es interesante que a veces la persona está pasando cosas como si fueran en un alma, en un proceso evolutivo muy primitivo, porque no se entera, como dicen, como leímos aquí con Madame Blavatsky, no conecta con el no soy, conecta con el soy que cree que es. Parece trabalenguas, pero sé que se entiende. Entonces, ya cuando se va enterando, dice, mira, pues que fíjate que sí. Y entonces se va despertando las habilidades, los potenciales, los talentos, y de pronto empiezas a hacer cosas que en tu mente del instinto, en tu mente primitiva, no logras comprender o concebir que tú pudieras, pero con tu mente divina sí. Entonces, pues vamos en ese proceso. Gracias, Vero. ¿Alguien más quiere comentar? Y completando un poquito lo que dices, que también la lectura dice que la renunciación al yo no se hace precisamente por miedo a esa mara, ¿no? A esa negatividad a la que estamos expuestos en este nivel de conciencia o en este nivel de experimentación. También se entiende, ¿no? Se entiende porque hace años hice un curso que se llamó del no soy, del no ser al ser. En hebreo es del ain del ani al ain, ¿no? Y se entiende porque normalmente nosotros tenemos temor, la verdad, de no ser lo que creemos que somos. Entonces, ay, no, ¿por qué me voy a meter en camisas de 11 varas ya con que yo tenga claro estas cosas en mi entorno, como decía el poema de José, con que las señales estén claras aquí en lo material, ya para qué me preocupo por lo que hay adentro, ¿no? No me quiero meter ahí. Y está bien, fíjate, es que también tenemos que aprender a saber que cada alma va en un proceso evolutivo. De pronto queremos que todo, por ejemplo, empezando con nuestra parentela, ¿no? Queremos que toda la parentela esté en la onda de la conexión con la conciencia y el ser y todas las cosas, y realmente a ti te ven como la que se les zafó un tornillo, ¿no? Es mi tía o mi hermana la que se les zafó el tornillo. Y está bien, porque no le toca a todos por proceso evolutivo del alma. Sin embargo, algo muy positivo y buenísimo es que cuando una persona en tus círculos de amor empieza a encender esa candela, se convierte en ese cable que canaliza luz de la fuente y empieza a alumbrarse a sí mismo, ¿no? Que es lo principal. Y de ahí en círculos concéntricos, sí o sí o sí, por default se lleva, ahora sí que por default a todos sus parientes, así que jugábamos cuando éramos chicos, ¿no? Al bote botado, no recuerdo que tocabas ahí el bote y decías, esto es por mí, todos mis amigos, bueno, así, esto es por mí, todos mis amigos, y está muy, muy bueno, así que todo lo que haces, todo lo que haces o no haces, hace un eco en la eternidad para tu alma, y en la eternidad para el alma de tus amores en tus círculos concéntricos relacionados en el orden que sigue. Primero pareja, luego hijos, luego padres, luego hermanos, sobrinos, nietos y así toda la parentela, hasta luego amigos, luego comunidad, luego población y así hasta llegar, son 13 círculos del amor, y hasta el final el último círculo, ¿quién crees que es? El último círculo es la fuente. El último círculo es Dios, el creador, el eterno, como quieras decirle, el prana, el akasha, la insof, la nada infinita, como le quieran decir en cualquier lado, en cualquier dialecto. Ese último círculo, que es el 13, es el creador. Ahora, yo me preguntaba, yo decía, a ver, ¿por qué está hasta afuera si debería ser el primero, no? Pues sí y no, porque está hasta afuera porque contiene a todos esos, o sea, es tan importante que contiene a todos, ¿no? Y aparte de esto, que el 13 está relacionado con una palabra hebrea que se dice ahabá, que es amor, y el amor está relacionado solamente con algo muy interesante, que es el número 1. O sea,
cuando amas, te conectas con el uno, que parece que está hasta allá, pero no afuera, me refiero a referencia externa, ¿no? Que está hasta allá, pero en realidad está hasta dentro de ti. Entonces, es una paradoja, una paradoja. Es bien interesante cuando platico con las chicas con que tenemos sesiones a veces en Comunidad Top, les digo, siempre me preguntan, ¿y esto y esto? Y siempre es sí y no al mismo tiempo, o sí pero no, porque todo es una paradoja. La verdad está padrísimo porque es una paradoja, es sí pero no en esas condiciones y no pero sí en esas condiciones. O sea, no hay una respuesta tajante para un tema de así las cosas deben ser, sino va dependiendo del proceso evolutivo del alma. Puede ser no para ti y sí para mí. Como en la Torá a veces hablamos, una misma cosa que para uno le es bendición, para el otro es maldición. Entonces, la misma cosa, sí, depende de quién, de la persona que lo recibe. O sea, ¿qué te quiero decir? Lo que importa es qué vasija estás siendo tú. ¿Qué vasija, qué contenedor de luz estás siendo? Entonces, depende de ti. Aquí está bien interesante, Madame Blavatsky me llevaba a reflexionar en esto mientras lo leía. Depende de ti en lo que te vas a convertir. Te vas a convertir en un receptor, está hablando de los dos senderos, de karma, o te vas a convertir en un receptor de dharma. Pero ¿de quién depende? No es Dios ni es el diablo, paso a avisar, ¿no? Para los que andan polarizados. Eres tú, porque depende de quién, de la vasija. O sea, era más interesante cuando le podemos echar la culpa al diablo, ¿no? O darle las gracias a Dios porque hace todo. Y dice Dios, espérate, pues sí, pero ¿y tú qué vas a hacer? Porque depende, estamos hablando aquí en Madame Blavatsky, de la inactividad que se puede convertir en un pecado. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de esa parte? Dice aquí, la inacción es un acto compasivo que se convierte en una acción en un pecado mortal. O sea, a veces es que la paradoja me encanta. Es, no hagas esto, tienes que saber bien cuándo no, cuándo sí, qué resultados va a dar, etcétera. O sí hago, porque no puedo decir, ay, no me voy a meter. No, ¿cuándo no te vas a meter? ¿Cuándo sí te vas a meter? Y a veces con la misma situación, un día te tienes que meter con una persona y con otra situación no te tienes que meter. O sea, que tenemos que llegar a este punto de la sabiduría que dice aquí Madame Blavatsky. Saber cuándo sí, cuándo no. En la Torah decimos, los sabios y los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento y enseñarán y mostrarán luz a las multitudes. Pero lo que quiere decir es que cuando tú tienes una conexión contigo, con tu esencia, con quien tú eres, con tu parte más profunda y más divina, tu alma, Neshama, te hace sentir, como decía el poema de José, en el fondo de tu corazón, a ver, esto sí, esto no. O sea, por ejemplo, tengo dos personas, son seres humanos, tienen la misma edad, igualitos. Y entonces hay que darles, por ejemplo, ejemplo real. A ciertos días de la semana pasan las personas de aquí de la cuadra, de la calle, las personas que se dedican a recoger la basura, y entonces tocan el timbre y piden dinero de la cooperación de la basura. El ayuntamiento les paga y todo, pero siempre toca para que la gente les dé algo, ¿no? Luego también pasan dos de la basura. Los que recogen la basura y se la llevan, otros que barren la calle y la banqueta, y pasan otros. El tercero es el vigilante que no sé si vigila, el vigilante que no sé si vigila, que también está por acá. Bueno, ok. Entonces, a veces, cuando vienen me tocan el timbre y ya me asomo, es el de la basura, les doy una cantidad, ¿no? Viene el que barre la calle, y a veces le digo, para la otra, también, o sea, no digo que le doy siempre, ¿no? Pero le digo, para la otra, ya, sí, gracias, ya, ¿no? Se fue. Y luego viene el vigilante y a lo mejor le doy. Ahora, si yo los pusiera los tres igualitos, ¿qué les voy a dar? Tanto a cada uno, siempre. O no le voy a dar a ninguno. No, va a depender de cómo está. A lo mejor en ese momento yo debería de haber dado al de la basura y no le di, le dije para la otra, ¿no?
Y entonces yo tuve ahí una inacción que por no estar conectada con mí, con mi ser, me refiero, con mi ser, no me es contado como un pecado. Y luego te quedas pensando, ay, pero ¿por qué no le di? O sea, nomás de ganas que no le diste, ¿no? Entonces, o a veces te pones en el exceso de dar sin límite. También te desparramas, eso tampoco. O sea, que tenemos que tener un equilibrio en todo, pero sobre todo darnos el tiempo para observarnos, observar ese yo profundo que habla Madame Blavatsky. ¿Qué toca hacer? ¿Qué toca accionar o no accionar? Que esto me va a ser contado como justicia o como pecado. Y cuando digo pecado no es de un aspecto religioso dogmático, sino ilumina o no, conduce luz o no. Porque al final solo estamos en este mundo para ser conductores de luz. Sea una candela que enciende otra candela y para reparar todos nuestros senderos, habla Madame Blavatsky, de nuestra estructura energética, de nuestro árbol, que vienen medio distorsionados. Para eso estamos, solo estamos para hacer reparaciones. Hoy hablaba con una persona y me decía, yo no sé por qué me pasan todas esas cosas. Le digo, para reparar. Y depende de cómo vas a comportarte y observar la reparación, es cómo lo vas a pasar o no. O sea, de todas maneras te está doliendo el pie. Tú sabes si lo estás, como siempre le digo a mis hijos, tú sabes si lo sufres o lo disfrutas. Y es tu privilegio. Y entonces agarras una situación difícil, pero le puedes sacar lo bueno a la situación difícil. Porque la situación no viene a matarte, sino a mostrarte. Pero a veces te mata porque nunca viste. Parece trabalenguas. Adelante, Zaira. Hay una parte donde dice, relacionado a lo que tú estás comentando, dice, si el sendero secreto es inaccesible para ti en este día, estará a tu alcance mañana. No olvides que ningún esfuerzo, ni aun el más insignificante, así en buena como en mala dirección, puede desvanecerse del mundo de las causas, ni aun el disipado humo queda sin huella. Una palabra dura pronunciada en pasadas vidas no es destruida, vuelve de nuevo. No nacerán rosas del pimentero, ni la argentina estrella del perfumado jazmín se convertirá en una espina o en un cardo. Cuando tú hablas de la reparación y de todas estas cosas que tenemos que hacer, a lo mejor hoy nos sentimos insuficientes para no hacerlo, porque a lo mejor no vemos esas habilidades o esas cualidades que ya están dentro de nosotros. Sin embargo, al permitir observarnos y al poder transmitir lo que realmente queremos, y si calmamos ese ruido bullicioso que decía en las primeras hojas de la otra reunión, decía que nuestra alma está tan afligida, tan dolorida y tan temerosa de todo ese ruido que estamos escuchando, y que cuando se logra por fin escabullir o meter en ese caparazón que es nuestra personalidad, llega un momento en que nos enganchamos tanto en esa personalidad que no dejamos que fluya el yo. Entonces, al no poder conocernos a nosotros mismos, nos cuesta más trabajo porque estamos encapsulados en esa personalidad que creemos definida. Y entonces, cuando dice aquí que en este día es inaccesible para nosotros, estará a tu alcance en el día de mañana, quiere decir que al final a lo mejor hoy no pudimos contra algo, pero que el día de mañana tal vez sí podamos tener el privilegio de hacer esa reparación que estamos buscando. Y en ese sentido, que cada uno de los esfuerzos que hacemos, aunque no los podamos medir o no los consideremos aún nosotros mismos, de alguna manera se cuentan en algún lugar, dice ella aquí, en el mundo de las causas, sí están considerados todos nuestros esfuerzos, aunque parezcan que no. Entonces, cuando cada día se renueva la obra de la creación, quiere decir que a lo mejor hoy no consideré mis habilidades, pero no quiere decir que no estén allí. Entonces, si yo puedo observar dentro de mí para poder utilizarlas, va a llegar un momento en que realmente voy a poder hacer esa rectificación de la que hablas.
Gracias, Zaira, gracias. Fíjate que escuchando lo que comentas, y también me gustó esa frase de el pimentero no da rosas. Ahí es donde siempre les digo y me digo, primero tenemos que saber quién eres. O sea, ¿soy un pimentero o soy una rosa? O sea, ¿soy una semilla de qué? Y en días pasados en otros grupos hablamos de qué semillas eres, ¿no? Entonces, ¿soy una semilla de qué? Y si vamos a hablar de, solo un ejemplo pequeñito, de esta alma que se refiere al alma emocional, al ruaj, que tiene que ver con el amor, el rigor, el equilibrio entre eso, mi manera de tener éxito, victoria, y mi manera de tener gratitud y cómo me relaciono con los demás, hablando en súper resumen. Primero tengo que ver, hablando de quién soy, qué semilla soy, pero de pronto digo, ay, no sé. Bueno, ok, no sabes, pero hay una manera muy fácil de darte cuenta. Por tus frutos te conocerás. O sea, no el del enfrente. Como decía José al principio, decía, no, es más fácil ver la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no? Andas viendo los demás, ay, sí, mira José, mira Ara, pero espérate tú, mírate tú, ¿no? Y como leíamos acá, decía, el espejo se llena de polvo de tan que no eres capaz de verte. Entonces, si no eres capaz de saber si eres pimientero o eres rosa, observa qué frutos das. Si das frutos de rosa, seguramente eres rosa. Si das frutos de pimienta, seguramente eres pimienta. Entonces, en los rasgos, más fácil, todas las capas del alma se pueden observar, pero esa, la parte de la cuestión del emocional, la segunda capa del alma, que tiene que ver con la cuestión emocional, es bien importante observar cómo estoy siendo, quién estoy siendo cuando hago tal cosa. Y en ese punto no nos podemos engañar. O sea, cuando te levantas en la mañana, cómo accionas, cómo reaccionas, cuando despiertas, qué es lo primero que piensas, qué es lo que haces. Eh, todo tu vida te está anunciando quién eres, ¿no? Eso es en cuanto al tema de quién estás siendo en el día. Entonces, primero, si estoy viendo que doy rosas, seguramente soy un rosal y hay que revisar que tiene espinas o tiene plagas el rosal, e ir limpiando estas actitudes y este tema, pero al final de cuentas soy un rosal. Ahora, ¿qué pasa? Y eso es una cosa muy trágica, eso lo podemos ver en el árbol de la vida, en el sendero número 16, cuando la persona es un rosal, pero quiere comportarse como, ni siquiera de la misma especie, como un gavilán. O sea, espérate, ¿a qué horas pasamos del mundo, del mundo vegetal al mundo animal, ¿no? Poniéndose máscaras y apariencias de lo que no son. Eso es trágico. Y la bendita IA con sus filtros, ¿no? Que me quita las arrugas. ¿Ves? O lo más triste que cuando estás en la intimidad y te ves al espejo, te das cuenta de que tienes que estar cargando una máscara que no es la tuya y llega a ser tan desgastante y más desmotivador y al final otro día te tienes que volver a poner la máscara porque no tienes el valor de reconocer quién eres. Y no porque esté mal o bien, sino porque te vuelves a enconchar en esa personalidad de la que hablábamos en la primer parte, donde al final tú crees que tu personalidad de víctima es la que te está funcionando para resolver la vida o tus asuntos, o tu personalidad de yo puedo con todo, o todos me necesitan, o una serie de historias que nos hacemos, pero que al final el alma dentro de sí está llorando, gritando con ese dolor, ese temor, donde dice, ay, no sé, a mí me gustó mucho esa parte donde dice que Que la liberen. sí. Sí, o sea que al final es, dice, Pues, cuando temerosa a la vista de las ardientes lágrimas de dolor y ensordecida por los gritos de desolación se refugia tu alma, a manera de cautelosa tortuga dentro de la concha de la personalidad, sabe discípulo que tu alma es altar indigno de su Dios silencioso. O sea, no solo es la parte de qué tan afligida está tu alma, sino que al final
nunca vas a poder estar como en esa conexión divina que te va a permitir realmente ser tú misma y estar en unicidad con el todo. Entonces, esa parte a mí se me hizo muy interesante porque digo, ¿cuántas veces yo hago que mi alma esté temerosa, se sienta desolada, se sienta afligida? Y pues ha de ser muy triste, ha de ser muy triste la vida de mi alma, porque dices, híjole, al final todo es provocado por el ego, todo es provocado por lo que yo creo que es lo correcto, cuando en realidad yo misma estoy sufriendo. Y cuando me enfrento a ese espejo del cada día, donde no hay nadie a quien tenga que engañar, pues ni siquiera me puedo ver a los ojos, porque no puedo verme con esa claridad, porque hasta esa misma claridad me asusta, me avergüenza, no sé qué tantas cosas. Hoy voy a hacer el ejercicio en mi espejo a ver qué tal me va, pero seguramente es algo desalentador que se compensa cuando dices que cada día se renueva la obra de la creación, donde tienes la esperanza de rectificar de una manera distinta el día de mañana. Entonces eso también es muy, muy interesante, me gustó mucho. Gracias, Aira. Todo sí, súper de acuerdo contigo. Y entonces, dice aquí, puedes crear en este día tus oportunidades para mañana. O sea, todo lo que hacemos, cada momento, cada instante de nuestra vida está sumando para lo que va a ser mañana. Y este mañana no se refiere al mañana del calendario, ¿no? Se refiere al mañana de tu próxima encarnación, si es que te toca. Entonces, todo se va preparando para que ese mañana sea con un grado de reparación cada vez mejor. Ahora, no significa que en este mundo, en este planeta, hay gente perfecta, ni mucho menos. Todos los que estamos encarnados, todos estamos en proceso de reparación. Todos. Porque si no estuvieras en reparación, no estuvieras encarnado, tan sencillo. Así que observar estos puntos que nos permiten sembrar para mañana. Sembrar para el mañana. Y es interesante, cuando siembras para el mañana, no nada más siembras esas semillas para ti como tu alma, sino también hasta para las almas en círculos concéntricos. Aquí lo leímos también, cómo estamos relacionados todos en algún punto. O sea, estamos en esta reunión hoy, que seguramente no es la primera encarnación que nos vemos. O sea, ahí estuvimos en algún otro viajecito, haciendo la de otro papel, pero hemos estado juntos. Si no, no había una razón para encontrarnos. Esa es la verdad. Entonces, es muy, muy interesante, muy, muy bonito esto. Y ver las reparaciones como una oportunidad de vida. La verdad es que platicaba con una persona y le decía, mira, un tip que te digo para tener larga vida es querer reparar. O sea, dile la fuente a Dios, al Eterno, al Ein Sof, la nada infinita, a la Kasha, al Prana. Quiero reparar, no que estés mal, defectuoso, sino que es tu manera de conducir más luz. O sea, si hoy, por ejemplo, y vámonos a algo tan sencillo como el sueldo, las personas que trabajan para un patrón o las que tienen su negocio propio. Si trabajas para un patrón y te paga, por decir un número, 10,000. Si mañana el jefe de pronto te dice, oye, te di un aumento, ahora vas a ganar 15,000, $15,000, 15,000 pesos, 15,000 shekels, lo que quieras. Tú dices, wow, qué bueno, ¿no? O sea, eso fue una expansión. Entonces, sirva de ejemplo y que el dinero es un tema interesante en la humanidad, que es lo que más nos gusta recibir, ¿no? Que sea también con luz, que digas, a ver, vas a estar haciendo esto y mañana vas a canalizar más luz. O sea, ya no va a ser cable para una lamparita de 20 watts, ahora va a ser un cable para alta tensión, ¿no? Entonces dices, wow, qué bueno, o sea, recibí un aumento recibí un aumento en el canal para como conducto de luz en esta encarnación. Y eso te va a servir para tus otras encarnaciones también. A los que les falta o nos faltan muchas, pues nos va a servir con más razón. Pero todo lo vamos llevando. Bueno, y decía, y entonces eso es una técnica, les paso el tip,
de tener vida asegurada en esta tierra. Porque aparte, otra cosa, la única manera de extender tu vasija, preparar tu vasija y ser un cable de más ancho para más tensión, es encarnado. O sea, es encarnado, no es cuando ya desencarnas. Cuando desencarnas ya se acabó, ahí ya no puedo hacer nada. Entonces, todo lo que quieras, puedas aprender hoy, estamos hablando de sabiduría, que seas capaz de liberar hoy en tu alma, todo lo tenemos que hacer vivos. Entonces, tenemos una tarea y una oportunidad de irnos convirtiendo en más agentes de Dharma. Y seguramente tenemos un montón de bienes en nuestra vida, pero como estamos tan enfocados en lo trágico que es, o sea, me enfoco en las 3 cosas trágicas de mi vida en lugar de ver las otras 100 que son buenísimas, ¿no? Así que bueno, vamos por ahí. Y vamos a dejarlo hasta aquí, que en alguna otra sesión conectamos con Madame Blavatsky para terminar este fragmento número 2. O deja ver, no, así nos da, vamos a hacerlo de una vez. Ahí va, vamos. Dice, que faltan nada más 3 hojitas. Dice, actúa para ellos hoy y ellos actuarán para ti mañana. De la yema de la renunciación al yo, brota el dulce fruto de la liberación final. Aquel que, por miedo a amar, se abstiene de ayudar al ser humano, por temor de actuar para el yo, está destinado a perecer. El peregrino que quiere refrescar sus miembros exhaustos en las aguas vivas y sin embargo no se zambulle temiendo que la corriente lo arrastre, corre el riesgo de sucumbir al calor. La inacción basada en temor egoísta solo produce frutos malévolos. Eso ya lo habíamos leído. Dice, el devoto egoísta vive sin propósito. El ser humano que no cumple con el trabajo que le corresponde en esta vida ha vivido en vano. Si la rueda de la vida sigue la rueda del deber hacia la raza y la familia, los amigos y los enemigos, haz tu mente impermeable al placer y al dolor. Agota la ley de retribución kármica. Obtén siddhis para tu nacimiento futuro. Si no puedes ser sol, entonces sé humilde planeta. Si no puedes brillar como el sol de mediodía sobre las cumbres nevadas de la pureza eterna, entonces escoge, oh neófito, un curso más humilde. Indica el sendero, aún débilmente perdido entre la hueste, así como la estrella nocturna para quienes recorren su senda en las tinieblas. Observa a Migmar con su velo carmesí mientras su ojo vigila sobre la tierra adormecida. Mira el aura ígnea de la mano del Lafga, que se extiende con amor protector sobre las cabezas de sus ascetas. Ahora ambos son servidores de Nima, que en su ausencia han sido dejados como nocturnos custodios silenciosos. Sin embargo, en kalpas anteriores, ambos fueron Nigmas resplandecientes y en los días futuros podrán volver a ser 2 soles. Esos son los descensos y los ascensos de la ley kármica en la naturaleza. Sé como ellos, Solano, proporciona luz y alivio al peregrino y busca a quien aún sabe menos que tú y que en su desesperada desolación está hambriento del pan de la sabiduría, del pan que alimenta la sombra. Sin un maestro, esperanza ni consuelo, y haz que oiga la ley. Dile, oh candidato, que quien convierte el orgullo y el amor propio en esclavos de la devoción, que aquel que, aún aferrándose a la existencia, entrega su paciencia y sumisión a la ley, como una flor perfumada a los pies de Shaika, se convierte en Rotapi en este nacimiento. Los siddhis de perfección pueden columbrarse muy lejos. Sin embargo, se ha dado el primer paso. Él ha entrado en la corriente y puede ser que obtenga la vista de águila de la montaña y el oído de la tímida liebre. Dile, oh aspirante, que la verdadera devoción puede devolverle el conocimiento, ese conocimiento que fue suyo en nacimientos anteriores. La vista y el oído del Deva no pueden conseguirse en un breve nacimiento. Sé humilde si quieres alcanzar la sabiduría y sé más humilde cuando hayas dominado la sabiduría.
Sé como el océano que recibe todas las corrientes y los ríos. La calma poderosa del océano se mantiene impasible sin sentirlos. Refrena el yo interior por medio del yo divino y refrena al yo divino por medio del yo eterno. Grande es aquel que ha matado el deseo. Más grande es aún aquel en el cual el yo divino ha matado el mero conocimiento del deseo. Vigila lo inferior para que no contamine lo superior. El sendero hacia la liberación final está dentro de tu yo. Ese sendero empieza y termina fuera del yo menor. En la visión orgullosa de Tirquia, la madre de todos los ríos, es desdeñada por los hombres y es humilde. A los ojos de los insensatos, la forma humana está vacía, a pesar de que la llene las aguas dulces de Amrita. No obstante, el lugar nativo de los ríos sagrados es la tierra sagrada. Aquel que posee la sabiduría es honrado por los seres humanos. Los arans y los sabios de visión ilimitada son tan raros como la flor del árbol Udumbara. Los arans nacen en la medianoche junto a la planta sagrada de 9 y 7 tallos. La flor sagrada que se abre y despliega en la oscuridad del rocío puro y el lecho congelado de las cumbres nevadas que ningún pie pecaminoso recorre. Ningún arán o lano se convierte en aquel nacimiento durante el cual por primera vez el alma empieza a anhelar por la liberación final. Sin embargo, oh ser que ansías, a ningún soldado que lucha voluntariamente en la batalla cruel entre los vivos y los muertos. A ningún recluta puede negársele el derecho de entrar en el sendero que conduce al campo de batalla, porque o ganará o sucumbirá. Si vence, el nirvana será suyo antes de que arroje su sombra del vehículo mortal. Esa causa pletórica de angustia y dolor ilimitable. Los seres humanos venerarán en él un gran Buda sagrado. Aun cuando sucumba, no has sucumbido en vano. Los enemigos que exterminó en la última batalla no volverán en la vida en su próximo nacimiento. Pero si quieres alcanzar el nirvana o desechar el premio, que no te induzca a hacerlo el fruto de la acción e inacción. Oh tú, de corazón indómito, sabe que el bodhisattva que trueca la liberación por la renuncia, a fin de revestirse con las miserias de la vida secreta, es llamado 3 veces honrado. Oh tú, candidato a los pesares de los siglos. El sendero es uno, discípulo. Sin embargo, al final se bifurca en 2. Sus etapas están marcadas por 4 y 7 portales. En un extremo hay la beatitud inmediata, en el otro la beatitud aplazada. Ambas son la recompensa del mérito. Te toca a ti elegir. El uno se hace 2, abierto y secreto. El primer sendero conduce a la meta, el segundo a la inmolación del yo. Cuando a lo permanente se sacrifica lo inmutable, el premio es tuyo. La gota vuelve de donde vino. El sendero abierto conduce al cambio sin cambios. Nirvana, el estado glorioso de absoluteza, la beatitud que trasciende el pensamiento humano. Por lo tanto, el primer sendero es la liberación. El segundo sendero, sin embargo, es la renunciación, motivo por el cual se llama sendero del dolor. El sendero secreto conduce al Arán a un sufrimiento mental indescriptible. Sufre por los muertos y vivos y siente una piedad impotente por los seres humanos bajo el yugo del dolor kármico. El fruto del karma que los sabios no se atreven a detener. Punto. El fruto del karma que los sabios no se atreven a detener. Bueno, voy a regresar a algo que me hizo así mucho sentido. Ahí voy. Ay. Dice aquí, por tanto, el primer sendero es el de la liberación y el segundo sendero es el de la renunciación, motivo por el cual se llama el sendero del dolor. O sea, todos queremos ser liberados, ¿no? ¿Liberados de qué? De nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras tradiciones, cultura, paradigmas, porque al final de cuentas eres lo que eres y estás en donde estás, como decía Benjamin Franklin, por lo que has puesto en tu mente.
Entonces, en tu entorno, en mi entorno, nos han puesto programas, diseños, paradigmas, valores, etcétera, etcétera, y entonces estamos viviendo y respondiendo conforme a ellos. Paso número 1, tendríamos que liberarnos de eso, ¿ok? ¿Y cómo te vas a liberar? Pues conociendo más. O sea, por eso estamos hablando aquí en Madame Blavatsky sobre la importancia de la sabiduría. Pero cuando tienes sabiduría y ya eres en la Wikipedia andante, no sirve de nada, porque tienes que pasarlo a la comprensión. Y la comprensión no tiene que ver contigo como ser humano, sino la comprensión es cuando la fuente ilumina la sabiduría y entonces lo pones por obra y te lleva a una acción que es en realidad el conocimiento. Entonces, no puedes decir que conoces algo hasta que lo vives. Y hay un montón de personas que hemos andado por el mundo creyendo los sabiondos cuando realmente no somos coherentes entre lo que sé, lo que entiendo y lo que hago. Así que si lo que hago no lo entiendo, no va a ser luminoso. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pues podemos escuchar a personas decir cosas o ver personas que hacen cosas que realmente no nos ayudan en nada? Porque son como tímbalos huecos, que se siente un vacío, un hueco en esa comunicación o en esa expresión. Y aunque lo hagan con buena intención, rimo todo, ¿verdad? Aunque lo hagan con buena intención, pero es falta de luz en realidad. Son cable, pero no pasa luz. O peor, son vasija que todavía no son capaces de contener luz porque tienen roturas y piensan que están iluminando. Pero bueno, como todo es para bien, es parte del proceso evolutivo de cada alma. Pero el primer sendero es el sendero de la liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de algo muy importante que vamos a relacionarlo con lo que decía Zaira hace rato, la liberación de alguien que está siempre por encima de mí, sean las creencias, sean mis paradigmas, sean la referencia externa de alguien en el mundo va a hacerlo por mí, que realmente lo tienes que hacer tú, pero no tú desde este yo chiquito que explica Madame Blavatsky, sino de este tú que tiene que ver con la conexión profunda con lo divino en que eres, con el verdadero ser, con la parte divina, la parte esencial. Y entonces viene el segundo sendero. Este fragmento se llama Los dos senderos. Y entonces viene el segundo sendero, que es la renunciación. Mira, es terrible y doloroso, por eso se llama el sendero del dolor, porque es terrible y doloroso. Eso lo explicamos muy a detalle en nuestro taller del árbol de la vida. Cómo nosotros venimos, encarnamos con un montón de herramientas, habilidades, talentos, cualidades, ventajas y todo para demostrar que somos algo, ¿no? Y entonces recorremos desde el sendero 1 hasta el sendero 21. Y cuando nos vamos al sendero 22, el sendero 22 es renuncia a todo porque eso es lo que tú crees que eres, no. Es terrible. O sea, espérate, yo ya me había creído ingeniera y esto y lo otro, y luego me dices que tengo que renunciar a todo esto, sí. Porque ¿para qué tuviste toda estructura? Solo para reparar lo que podías reparar en esta encarnación. O sea, eres un reparador, pero cuando se termina la reparación, ya no hay razón de que esto sea. Imagínate, y ahorita se me viene esta idea, gracias a mis sobrinos que son ingenieros civiles y luego me cuentan de cosas de ingeniería civil. De pronto tienes una obra, ¿no? Ya sea una casa, un edificio, un hospital, lo que sea, algo pequeño o algo grande. Tienes la obra. Imagínate que el ingeniero y con sus arquitectos y todo su equipo que van a construir una obra, sí van a ver toda la obra y el terreno, el proyecto, los costos, todo, hasta el final ya terminaron la obra, ya se tienen que ir porque ya entregaron las llaves a los dueños o la institución o a la empresa que va a ocupar ese edificio. Imagínate que ellos, como constructores, y nosotros estamos construyéndonos a nosotros mismos, como constructores, no quisieran soltar la obra. Ay, pero es que este hospital me quedó tan hermoso, ¿no? O este hotel, o esta casa, o este edificio, o lo que sea. Y espérate, sí, o sea, ya lo construyeron, ya está, ya lo están utilizando para lo que se hizo. Así nosotros que somos constructores de nuestro propio templo, de nuestra propia vida,
tenemos que llegar a este sendero 22 dificilísimo, dificilísimo, de decir, dejo la obra, ya entrego la obra, entrego las llaves. No, no es que no sirva, no es que no sea funcional, sino que tenía un propósito. ¿Ok? Y fíjate que esto estaba relacionado justo también con este tema de entrar a tu tierra prometida y los logros y todo. A veces, hablando de Torah y hablando de Cábala, nos gusta más estar en el desierto. En el desierto es un lugar en donde están pasándote pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, ¿no? Y estás acostumbrada a vivir en el desierto. Pero cuando llega un punto donde llegas ya a la planicie y está allá agua, está el oasis y todo, hasta te sientes raro. Y dices tú, ay, ¿por qué no me están pasando tantas tragedias? Ahora, no significa que te tengan que pasar tragedias, significa que este estado donde lograste entrar, este estado, que esta tierra que eres tú, que eres Adán, esta tierra donde lograste estar, puede elevarse, no te tienes que morir, puedes elevarse a un grado mejor. Ejemplo, el matrimonio. Y qué bueno los que están casados. El matrimonio. Llegas en una etapa en donde tú dices, bueno, ya trabajamos esto y esto, y ya hasta ahí vamos a llegar. No, puede haber con la misma pareja, obviamente, no sino que cambies, con la misma pareja a un nivel, un proceso evolutivo nuevo, que no hay todas las tragedias del desierto, sino estás en una etapa de una nueva evolución, hacia un saltito más en la planicie, ¿no? Como escalar. Pero desgraciadamente, y es desgraciadamente, por cultura, sobre todo en América Latina, nos enseñan que el sufrimiento casi da puntos. O sea, sí y no, como siempre digo, la paradoja sí y no. O sea, sí es cierto que tenemos que hacer un ticún, sí es cierto que tenemos que reparar, sí es cierto, pero también puedes reparar observando. O sea, no hemos aprendido a reparar sin sufrir. No, o sea, imagínate, tienes una silla, que es decir que tengo una silla así, estoy contando la silla que tengo, que es una silla de mi hijo el pequeño, que es su silla y no es la misma silla que todo el comedor, porque esa es su silla y le gusta su silla, pero esa silla se le afloja un tornillo, pero es la que le gusta. Entonces yo le estoy diciendo el otro día, esa silla creo que ya no la tenemos que usar porque se le afloja el tornillo, entonces no está tan ligerito como para de pronto, ¿no? Entonces, el ejemplo de la silla es, ¿por qué a fuerza queremos tener esa silla? Este niño que a fuerza quiere tener esa silla. Hasta que no pase algo que le duela por estar usando la silla que no debe, va a entender de, mami, ¿me pones la otra silla? ¿No? Pero nos gusta. Entonces yo le dije, decide tú. Es tu privilegio, lo vas a sufrir, lo vas a disfrutar, pero yo te digo que esa silla ya no tendrías que estarla usando, porque se le afloja el tornillo y tiene 4 tornillos, se le afloja uno y está el riesgo de caerse, ¿no? O de lo que sea. Tema que no va a pasar del suelo, como dicen por ahí, pero ¿por qué no mejor quitar la silla? Así nosotros somos. No, aquí déjame mi problema, mi problema, ¿no? Mi dolor, mi tragedia. No, no necesitas aprender por sufrimiento, podemos aprender por alegría, podemos aprender en abundancia, podemos aprender en tranquilidad y elevarnos aún en tranquilidad. ¿Por qué? Hay 3 cosas básicas en la humanidad: salud, dinero y amor, ¿no? O te está enfermo, o no tiene dinero, o se enoja con todo el mundo. La esposa, los hijos, los parientes, ¿no? Los básicos de la humanidad. Mira, con que esos estén bien, tranquilo, lo demás que es sabiduría, entendimiento, conocimiento, equilibrar las cosas místicas del mundo, eso también es un montón de trabajo. O sea, no es este dolor de salud, dinero y amor, pero es un montón de trabajo acá. Entonces, ¿por qué no eliges trabajar acá? ¿Por qué quieres estar acá? Ahora, eso también va en el grado evolutivo del alma. Yo conozco personas que ya les dije que tienen en un proceso evolutivo de un alto grado, se llama alto grado de evolución energética, que tiene que ver con tantas vidas que ha reparado el alma, que
que le toca reparar para fácil, ¿no? Ahora, también es paradójico, porque en ese punto, como tiene una capacidad grande de comunicar luz, o comunicar me refiero a pasar luz, ¿no? En sus propios senderos y en sus círculos concéntricos, cuando pasa algo pequeñito se nota mucho. O sea, se nota mucho a nivel de energía, a nivel de situaciones que pasan en la vida de la persona. Entonces, es interesante. Y por eso también tenemos que entrar en esta parte de reconocer el sendero del otro. O sea, no tengo que decir que mi papá tiene que estar en el sendero, en el mismo sendero, en el mismo proceso evolutivo que yo, porque no estamos en el mismo proceso del alma. O sea, somos parientes a nivel horizontal, pero no somos parientes a nivel vertical, porque es de decirles que a nivel vertical, a nivel del alma, estás absolutamente solo. No tienes parientes. Son todas tus encarnaciones, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, haciendo su proceso evolutivo de ascensión. Ahora, que bendito Dios, tenemos acompañantes en horizontal, ¿no? Pero eres tú siempre. Y es tremendo, y es terrible, pero es precioso al mismo tiempo. Entonces, hay una parte de la Torah que dice, y esas maldiciones te seguirán a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué quiere decir? No, independientemente que también aplica horizontal, aplica principalmente vertical. A ti, cuando encarnes y seas hijo, a ti, cuando encarnes y seas nieto, a ti, cuando encarnes y seas padre, te seguirá no la maldición como una cosa trágica, sino este karma que estamos hablando con Madame Blavatsky, esta falta te falta reparar esto, como materias que no has pasado. Esto te va a seguir. O sea, no lo hacen en esta vida, ok, a la otra. En algún punto tenemos 700 y tantas o más. Ya habrá oportunidad, ¿no? Aparte estamos encerrados en un cubo que es el espacio-tiempo, que solo existe para nosotros en conciencia de proceso evolutivo y no existe en la eternidad. La eternidad es no tiempo. Así que da lo mismo que sean 60, 70, 120 años o 1000 años, los que te tardes o no en tiempo lineal para hacer tu proceso de evolución. Y todo siempre es para bien. Así que bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Gracias, chicos. ¿Comentarios? Perdón, porque luego me pongo play, ¿eh? Me voy. José, comentarios. Ara, Vero, Ofe, ¿quién quiere comentar? Zaira. Por ejemplo, son las 777 encarnaciones. ¿Podemos saber cuántas tenemos? Sí sé cuántas, pero... O calcularle al menos. Sí. Porque digo, si estamos rectificando, no sé, el sendero 15 que tanto hemos hablado de él en esta semana, si tenemos que repararlo y no podemos, y tenemos bloqueo y tenemos misión y tenemos karma y tenemos todo lo que se tiene, al final, digo, si ya estamos, o sea, tenemos una lectura del árbol, de nuestro árbol, y ya que tenemos esa lectura de nuestro árbol, vamos rectificando porque vamos observando. Tú dijiste algo muy interesante, podemos rectificar al observar. Sí. Entonces, nada más observando ya rectifiqué, no necesariamente. Sí, porque el observar te va a llevar a la acción. Entonces, no solo es el observar. O sea, ver, sí sabemos que el observador afecta lo observado o afecta la realidad, sí, pero al final tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de comprensión. Entonces, si bueno, yo ahorita tengo la habilidad o estoy adquiriendo habilidades para poder observar todas esas montón de cosas que tengo que rectificar, quiere decir que sí es posible que lo que se supone que yo vine a rectificar en este tiempo, en este espacio, en esta vida, no lo deje como materia para la siguiente, porque ya lo pasé. Entonces, o sea, creo que es más el objetivo por allí. Ahorita estoy observando y puedo rectificar lo que sí o sí me toca. Hay cosas que no puedo rectificar porque ni me tocan. Sin embargo,
en la siguiente encarnación voy a rectificar lo que me toca más las materias reprobadas. Exactamente, más las materias reprobadas. Pero mira, si estás observando, como tú dices, sin rectificar, no estás observando, solo estás viendo. ¿Cómo observas y rectificas? La observación te lleva a la construcción, a la reparación. Mira, es como cuando, y es más fácil el ejemplo en el oído. Una cosa es cuando a todos nos ha pasado, ¿no? Que ya sea el hijo, yo soy gerente de recursos humanos y de pronto llega la gente y me empieza a decir cosas que ahí en lo lejos le entendí que dijo que se iba de vacaciones tal día, ¿no? Y yo, ajá, sí, porque estoy en otros temas y como que le oí, pero no lo escuché. Y entonces estaba ahí como que vi un murmullo, pero no, ni tomé nota de que se iba de vacaciones, ni le dije que los tenía que autorizar su jefe directo y que me lo pasara luego a mí. Nada, así casi que se, ajá, sí. Eso es un caso real, sí, eso es un caso real. Y, eh, ¿qué pasa si lo hubiera escuchado? Hubiera puesto atención que se quería ir de vacaciones el muchacho, hubiera notado cuando se iba, revisado si le tocaban o no, cuántos días le tocaban, hablado con su jefe directo para asignarle los días que se iba de vacaciones, hacer su formato, autorizárselo, firmárselo y pasárselo a la persona de nóminas para que haga el pago. Pero como no hice caso, no escuché, solo oí el murmullo, nada de eso hice acción. Y entonces llega el muchacho y me dice, Inge, ya me voy de vacaciones. Y yo, ¿cuáles vacaciones? Entonces, sí, yo le vine y le dije, y usted me dijo que sí. O sea, le dije que sí. Pobre hombre. Y ya le dije, ay, ahora sí ya, dime, a ver, ¿qué vamos a hacer? Ya hice el proceso, lo que quería de verdad. Ahora, él ya tenía una agenda que no cuadraba con lo que se podía por el tiempo, pero le dije, a ver, tú no te preocupes, tú te vas a hacer el día que necesitas ir y yo me voy a encargar de que administrativamente cuadre todo, porque al final de cuentas fue mi error no ponerte atención cuando viniste. Al final de cuentas fue mi error, ¿no? Entonces, eso en el tema del oído. En el tema de observar nuestras situaciones y nuestros ticunes y nuestras reparaciones, una cosa es que te des cuenta, que estés consciente, pero otra cosa que lo lleves a la reparación de verdad. O sea, no sé, X, tirar la basura, X, llenar los papeles, X, mandar los correos, X, cobrarle al que me da pena cobrarle. Ya paren la masacre. Para la masacre. Dices, Aire, yo nomás decía, oh, pues. Y fíjate que a veces creemos que hacer el ticún es algo místico, sofisticado. No, es simple. Es hazle caso al muchacho que vino a registrar las vacaciones contigo. O sea, yo toda mística, Madame Blavatsky, no sé qué, oye, el árbol de la vida y los senderos y la luz y las vasijas. Uy, sí, qué bonito. Y no le hice caso al muchacho. Ándate tú. O sea, todo esto lo místico, como dice Madame Blavatsky. No, cálmate con tu sabiduría. Cálmate con tu sabiduría. Ándate y haz caso al muchacho, anota que al final de cuentas es un trabajo que haces y que no estás haciendo bien. Y encima te pagan para hacerlo. ¿Me explico? O sea, en realidad el proceso evolutivo es sencillo. Es, es de ir al supermercado, es de hacer la comida, lavar los trastes, hacer las vacaciones del muchacho, mandar los correos, hacer lo de la cobranza, ir a ver a los doctores como José, y así, dar las consultas como Ofe, etcétera. Pero a veces queremos hacer algo así muy místico y rimbombante, ¿no? Que salgan así, casi que bajen los ángeles y se noten luminarias. Ay, cálmate. No hay nada más luminoso que, que conectar esta parte de tu instinto con tu aspecto emocional, con tu aspecto divino, de tu proceso mental divino. No hay nada más místico que eso. Y eso se puede hacer lavando trastes. Así que bueno,
que nos sirva todo esto. Y un comentario más, alguien, y ya cerramos. José. Bueno, yo quisiera comentar nada más de esta parte, por ejemplo, ¿no? Cuando dice que cuando lo mutable se sacrifica, hablando de los senderos, dice cuando lo mutable se sacrifica por lo permanente, tuyo es el premio, ¿no? Que sería un poquito precisamente como esto que estás comentando de la reparación, es decir, ¿cuándo mutas tú? Cuando haces consciente, ¿no? Vamos a hablar de los senderos del árbol de la vida. Tú sabes que hay una parte en la cual estás en virtud y otra en la que estás en vicio. Cuando tú eres consciente y cambias esa parte que tienes que ir, que por ese camino de virtud, de alguna manera es cuando se logra hacer, digamos, como que esa reparación, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes, pero en lo personal yo también como que ya siempre tiene uno esa mente que te está diciendo, ay, no sé, esto está bien, esto está mal, ¿no? Pero también conforme vas, yo creo que haciendo consciente esta parte, está esa vocecita que te dice, es por aquí, ¿no? O sea, ese instinto de que dices tú, es por aquí por donde tienes que ir, o sea, no te desvíes. No te hagas. Sí, o sea, no te desvíes, es por acá. Pues yo creo que cuando llegas ya a esa conciencia, de alguna manera ya se va haciendo como más natural, de alguna forma, y es cuando ya mutas y de alguna manera estás reparando, o sea, sin preocuparte tanto de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, porque eso es para mí una parte como de resistencia, de no querer soltar, ¿no? Esto que decíamos, de las creencias, o sea, siempre te estás como criticando, o sea, también quiérete, confíate, ¿no? De alguna manera, y déjate llevar. Déjate llevar. Y como decíamos al principio, eres el mensajero, no la fuente. Entonces, date oportunidad de ir observando. Ahora, una cosa interesante, cada vez que tú reparas algo, te voy a decir cuando te das cuenta de la reparación. Cuando eso, como dice José, lo que antes hacías, digamos, una persona que mentía de hobby, sin ninguna razón de estar diciendo mentiras, pero decía mentiras. De pronto empieza en su proceso evolutivo y al principio es como, estoy observando que no debo decir mentiras, tengo que poner atención, poner vigilancia en eso, ¿no? Pero de pronto ya normal, le sale natural. O sea, ya mutó, ya no es esta persona que era hace tiempo, o ayer, antier, o hace 10 años, ya es otra persona que ya no miente, que ya no necesita decir mentiras, o cualquier rasgo negativo que quieras poner como ejemplo, pero es natural. O sea, cuando es mutación es que no estás haciendo ya ningún esfuerzo. O sea, unas personas que son dadivosas, ¿no? Que tienen ya ese don del dar. No estar agarrando ahí el billete y, ay, se lo daré, no se lo daré, pero sí, se lo voy a dar para que vea que soy buena. No, hombre, no. O sea, estás en el proceso, pero todavía no mutas. O sea, todavía no hay esa transformación, todavía no hay esa reparación. Ya cuando dices tú, ay, sí, ahí va, sin bronca, ¿no? Ya te sale. Andas buscando pretextos para ver a quién das. Eso ya es transformación. Ahora, una cosa importante. Cada vez que estamos haciendo una reparación, eso se va a volver inherente en nuestra actitud, accionar de esta encarnación. Y en la próxima encarnación va a venir no va a tener no va a venir el mismo árbol para empezar. Y no vas a tener este punto, este problema, por decir, o este karma o esta reparación, porque ya no hay sentido. Va a venir con las cuestiones que no reparaste todavía en encarnaciones pasadas. Además, no nos aventaron en esta encarnación todas las que debemos, ¿eh? O sea, suponiendo 22 senderos del árbol de la vida. Digamos, tenemos karma en los 22, pero no te aventaron las 22 tareas ahorita. Ahorita, bueno, ay, al José me cae mal porque no le aventaron ninguno. No le hablen. Pero, por ejemplo, tengo dos senderos de karma, el José ninguno, pero entonces me pusieron 2 ahora, pero no significa que José cante victoria, ¿eh? Puede que en el que viene traiga 3 senderos de karma, pero en este le dieron vacaciones, en este le dieron, anda, mijo, ve a disfrutar la vida que está ahorita, ¿no? Y dice, pues no se nota que la haya disfrutado tanto por las situaciones, ¿no? De la vida que de pronto pasan, pero en realidad todo es para bien.
o sea, las destrucciones, hablaba con las chicas el otro día, las destrucciones que vienen en nuestra vida son oportunidad para liberarnos, para liberaciones. La destrucción es una oportunidad de liberación. Pero como nos quedamos en el drama de me hizo, me dijo, no me hizo, me tornó, o me pasó a mí que me enfermé, o me esto, me lo otro, lo que tú quieras, cualquier cosa que se te ocurra, no vemos no tomamos la oportunidad de sacar de ahí una capacidad de conectar más, de ser un cable más gruesecito, ¿no? Al revés, no, porque a mí, bueno. Entonces, te digo, esas reparaciones son por encarnación y qué bueno que nos toca a algunos hacer reparaciones en ese tipo y en otros, pues, distorsiones de los senderos que hay que trabajar, pero todo es para bien, todo es para bien, todo es para bien, todo es para bien. Si sabes que la destrucción es una oportunidad para la construcción, me acuerdo que mi hijo Emilio, el mayor, luego platicamos y usamos metáforas de la Torá, ¿no? Entonces, le digo, hijo, ¿cómo estás? Me dice, en el principio era caos y vacuidad. Me dice, o sea, hay problema, ¿no? En el principio había caos y vacuidad, decía. Y sigue diciendo, y dice, pero el espíritu de Hashem se movía sobre la faz de las aguas. Exacto. O sea, sí es cierto, es un desastre. Pero conéctate, ¿no? Pero acuérdate que se mueve. O sea, a veces nada más vemos el principio, todo estaba desordenado y vacío. Y no leemos la otra de, pero el espíritu del Eterno se movía. O sea, ubicatex, ¿no? Entonces, es interesante. Y al final, la vida, la encarnación es bonita. Disfrutar la vida, disfrutar las experiencias, hasta el dolor de rodilla. Me dice mi hijo, mamá, ¿te duele la rodilla? Le digo, sí. Va a llover. Es que hace muchos años me fisuré la rodilla y ahora por la presión atmosférica, cuando hay cambio de temperatura, me duele la rodilla y va a llover, ¿no? Entonces me dijo ayer, mami, ¿te duele la rodilla? Porque vio que me estaba tocando. Le digo, sí. Dice, va a llover. Le digo, ¿ves? No tienen ningún... Dice, ni este meteorólogo Luna que anuncia el XEU, dice, mira, ni Luna le atina tanto a la lluvia como mi mamá. Le digo, ¿ves? Para eso fue lo de la rodilla, para tener un meteorólogo en casa. Así que todos para bien, todos siempre es para bien. ¿Okay? Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que van a ver en diferido y lo vamos a dejar hasta aquí. Saludos. Pueden agregarse también al chat de Telegram que tenemos de seguimiento de estas podcasts y todos serán bienvenidos. Dejamos de grabar ahora. Gracias.